Lucas capítulo 24, la resurrección de Cristo. La palabra del Señor dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes. Vemos bien, aparecieron dos ángeles a la par de ellas. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, o sea, se inclinaron, les dijeron: ¿por qué buscáis entre muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura, oigamos bien, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Gracias por este domingo. Porque tú eres Dios grande, Dios de misericordia, Dios de amor. Tú eres el que levanta a los muertos. Tú eres el que da vida, Señor de los ejércitos, aquel que no lo tiene. Tú eres el que sana a los enfermos. Eres el que levanta, Padre de la gloria, al que ha caído. Y en esta hora, Espíritu de Dios, presentamos tu palabra, presentamos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, tráenos una palabra revelada del trono para que nos levantemos y seamos edificados espiritualmente. Hoy celebramos el tiempo de resurrección de Cristo, porque Cristo murió, fue crucificado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, porque tú lo levantaste, Espíritu Santo. En esta hora te damos la bienvenida en esta tarde, que tomes control de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces aquí podemos ver el relato de Lucas. Lucas es el escritor del Evangelio, de lo cual él anduvo prácticamente siguiendo la pista al ministerio de Cristo. Lucas no fue uno de los 12. Lucas era uno de los que andaban ahí cerca. La profesión de Lucas era médico, pero podemos maravillarnos ahí que la mayoría de médicos, aunque no todos, pero hay médicos que son ateos y prácticamente hay otros médicos que dudan de los milagros. Siempre buscan una razón lógica, y los milagros no tienen lógica. Si le aplicamos la razón a la Biblia, jamás le vamos a entender. Si le buscamos método científico a la Biblia, lo que podemos hacer es que vamos a tratar de inventar algo, una teoría. Y la Biblia no es una teoría inventada por hombres, sino que es algo revelado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay una palabra clave ahí que dice que los santos hombres de Dios, no dice los hombres de Dios, sino que dice los santos hombres de Dios fueron inspirados. O sea, tuvieron la revelación del Espíritu de Dios para escribir lo que hoy estamos leyendo.
Y Lucas era uno de ellos. Lucas fue uno de los que estuvo en el libro, escribiendo el libro del tercer evangelio. Y podemos ver que Jesús estaba prácticamente en la vida de Lucas, porque él se interesó por Jesús, todo el ministerio de Cristo, y escribió el primer tratado llamado el Evangelio de Lucas. Podemos ver el libro de los Hechos, que dice la palabra de Dios que él se dedicó diligentemente a conocer el ministerio de Cristo, los hechos y las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Y podemos ver que el libro de los Hechos también fue escrito por Lucas, al igual que el libro de Hechos es un libro que habla de la sobrenaturalidad de los apóstoles, del poder por el cual Dios utilizó a los apóstoles, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, en el caso de Felipe, que era un evangelista. Dice que hasta los brujos iban a entregar sus libros y los quemaban cuando Lucas hacía campañas. O sea, donde vemos la mano de Dios, cuando a Pablo lo picó una serpiente, vemos que él metió en el fuego, la puso cerca del fuego y la sacudió y creían que era un dios porque no se había muerto. O sea, era porque Dios estaba con ellos. De ahí viene Pedro y dice que los enfermos los sacaban a las orillas para que aunque sea la sombra pasara. Y entonces los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro eran sanos los enfermos. Pedro y Juan iban al templo y estaba aquel que pedía ahí y estaba queriendo recibir limosna. Y yo dije, nosotros no tenemos dinero, pero tenemos el poder de Dios. Entonces le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces el poder que nosotros tenemos hoy a disposición es el poder de la resurrección de Cristo. Porque los apóstoles se movieron en dos dimensiones, con Cristo vivo y con Cristo resucitado, no un Cristo muerto. O sea, Jesús prácticamente murió pero resucitó. Murió una vez y resucitó una vez para siempre. Todos los hombres de la Biblia que murieron, al igual que niños que fueron resucitados, volvieron a morir. Jesucristo es el único hombre que resucitó una vez y vivirá por los siglos de los siglos. Ese es el único. Entonces ellos tuvieron el poder de echar fuera demonios, tuvieron la autoridad de sanar los enfermos, tuvieron a disposición ver el movimiento profético y apostólico de Jesús. Pudieron ver cómo podían sacar dinero de la boca de un pez, pudieron ver que la comida se multiplicaba, que sobraba en vez de faltar, y pudieron ver muchas dimensiones del Espíritu Santo moviéndose a través de Jesús. Jesús fue bautizado a los 30 años, el Espíritu de Dios descendió sobre Cristo. Desde ese momento empezó su ministerio con poder y le empezó con gloria, pero antes el Señor lo mandó al desierto. Fue lleno del poder de Dios en el desierto y también volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces, para el desierto necesito el poder, necesito la unción. Y después del desierto se me aumenta algo más que poder, es que hay una dimensión de autoridad mayor. La fe y la autoridad van ligadas. ¿Por qué cree que uno les enseña al pueblo a saber hablar? Porque las palabras llevan una dimensión de fe, aunque no lo crea. O sea, toda palabra lleva una pizca de fe, una pizca de duda. O lo podemos hablar de esta manera: lleva una fe positiva o una fe negativa. La fe positiva es que usted cree que Dios lo va a sanar, que usted cree que Dios lo va a liberar y que usted cree que Dios va a levantar su familia. La fe negativa es que usted no cree, o sea, está creyendo lo malo. Usted cree que no lo va a sanar. Usted cree que es un fracasado, o sea, una fe en el ámbito negativo. Pero Jesús se levantó en el poder del Espíritu Santo, estuvo en el desierto, ahí volvió con mayor fe y con una dimensión de autoridad, porque la autoridad está en sus palabras, en lo que usted habla, en lo que usted dice, porque todo lo que tiene que ver con autoridad tiene que ser con órdenes, dar órdenes, delegar, presidir. Eso es autoridad. Entonces, si no tenemos nosotros un nivel de autoridad mayor, es porque nuestra fe necesita crecer. La fe y la autoridad van unidas. Entonces, usted tiene autoridad sobre los enfermos, tiene que tener fe para que los enfermos sanen.
tiene autoridad sobre los demonios, debo tener fe. ¿Y qué tal si no sale de la gente? En el nombre de Jesús, sí, pero por dentro y si no sale. Entonces sale usted. Fe y autoridad. Jesucristo se movió de una manera sorprendente en la tierra. La gente lo tomaba por profeta, la gente lo tomaba como Jeremías, otros como Elías, pero pocos lo trataron como lo que es, como hijo de Dios. Ahora usted, la pregunta sería ¿quién es Cristo para usted? ¿El Hijo de Dios? ¿Un profeta más? Usted debe estar seguro de a quién sirve, debe estar seguro en quién cree. Para muchos Jesús es un profeta más. Para Jesús es Jesús es un hombre común y corriente, pero prácticamente para nosotros Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo en esencia. Es uno solo con el Padre. Pero Jesucristo se entregó por nosotros y el profeta Isaías dijo que fue llevado como oveja. No fue llevado como cabro. No, cabro era saltado, era una patada y se hubiera ido. La oveja es el animal, un animal que no se defiende. O sea, si usted lo lleva, lo puede llevar a matar y ahí va detrás de ustedes. Aunque sea a matar lo que van. Sin necesidad que lo engañe. Por ejemplo, los animales como las gallinas o le tiran maíz y los agarran. Pero la oveja no, la oveja por donde lo lleve, por ahí agarra. Entonces Jesús tipificaba el cordero pascual, el cordero que iba a ser sacrificado, el cordero que iba a ser entregado, el último sacrificio. Que hoy no necesitamos más sacrificios porque ya fue entregado. Jesús se presentó como sacerdote y se presentó como sacrificio. Se presentó como sacerdote ante Dios Padre a pedir perdón por nuestros pecados y él mismo fue sacrificio porque es el único que tenía inocencia, no tenía pecado y es el único que el Padre le iba a recibir, iba a ser acepto para Dios Padre. Pero Jesús quiere que la iglesia entienda que el poder de la resurrección se recibe a través del arrepentimiento. Porque para moverse en el poder del Espíritu Santo, primero necesitamos arrepentirnos de todo corazón y volvernos a Dios. Porque si usted no está conectado a Dios, entonces el poder suyo es en vano. El poder suyo, que Dios le ha otorgado, si se desconecta de la fuente, se puede leudar. Por eso la Biblia dice que un poco de levadura va a leudar toda la masa. Entonces nuestro cuerpo, nuestra mente debe estar en completa santificación. Entonces Lucas 24 nos relata la resurrección de Cristo. En primer lugar dice que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. El domingo, muy de mañana dicen, vinieron al sepulcro, muy de mañana vinieron al sepulcro, o sea el domingo, llegaron y le llevaban especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Quienes descubrieron la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Pero llevaban algo, especies aromáticas llevaban. Ahora, ¿a qué me refiero esto? Si las mujeres a un muerto le dan especies aromáticas, imagínense ya un vivo, ¿qué no se le puede dar? ¿Qué no se le puede entregar al Cristo vivo? O sea, no, el Cristo ya está muerto, ¿para qué ofrendar que esto y lo otro? Si estas mujeres llevaban algo para preparar su cuerpo, para que la tumba no tuviera mal olor, entre comillas, porque Jesucristo iba a resucitar. Entonces llevaban especies aromáticas para que el sepulcro cambiara la atmósfera de un Cristo prácticamente muerto. Pero Jesús ya se había levantado. Eso significa que cuando usted ve las cosas que ya están a punto de morir, Jesucristo ya se ha levantado a su favor. Jesucristo va delante de usted. Por eso el profeta dijo, mas Dios va delante de mí como poderoso gigante. Usted ve frustrado, ve los fracasos, ve la decepción, ve el problema, pero Cristo ya se levantó porque Cristo ya tiene soluciones. Aquellos fueron a ver al sepulcro a un Cristo muerto, pero Jesucristo ya se había levantado porque había perdonado nuestros pecados. Desde el momento que Jesús resucitó, ya nuestros pecados ya están perdonados. ¿Cuántos pecados ha cometido usted? Lleva diario.
Escriba un diario y ponga el diario del pecador. O de la pecadora, como decíamos el jueves. Nosotros pecamos de todas maneras, con gestos, acciones, pensamientos. Por eso nosotros reprendemos hasta los malos pensamientos. Hasta los malos pensamientos. Imágenes que pueden salir por televisión, imágenes que pueden salir por internet. Hay muchas maneras de las cuales la gente puede pecar, pero para eso murió Jesucristo, para perdonarnos. Les decía el jueves que por eso se le puso una corona de espinas a Cristo, porque ahí atamos nuestros pensamientos, porque nuestra mentalidad estaba en maldición, solo pensaba en lo malo, el pecado, la carne, vicios y de toda corrupción que se podía levantar en nuestra mente. Jesucristo llevó una corona de espinas, según los romanos era para hacerle parecer el rey de los judíos, pero proféticamente simbolizaba que aún nuestros pensamientos estaban clavados en la cruz, porque el mismo Jesús dijo que en el corazón era donde abundaban los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos. Ahí, en el corazón, estaba todo lo malo, pero Cristo llevó sobre su cabeza, prácticamente hasta su rostro fue atado, ¿no? En sus pensamientos. O sea, si a usted le duele la cabeza, usted no le va a dar deseo de a veces ni de ver televisión. O sea, su vista cambia porque su cerebro está enfocado en el dolor. Puede pasar lo que sea, la comida que sea y todo, pero a usted le duele la cabeza, que a mí me duele la cabeza. A mí no me anda enseñando nada, ahorita lo quiero dormir. Entonces Jesús tuvo una corona de espinas. Y Jesús lo que llevó, o sea, el pecado necesitaba ser castigado. Y el origen del pecado está en el pensamiento. Entonces necesitaba la mente, o sea, el cerebro, la cabeza literal de Jesús, física de Jesús, necesitaba estar clavada también. Necesitaba recibir un castigo. Y el castigo fue la corona de espinas. Sobre sus manos, sobre sus pies, a todo el cuerpo de Cristo fue prácticamente azotado por las condiciones de que todo nuestro ser está en completa santidad por medio del Espíritu Santo. Número 1, las espaldas de Jesús fueron perforadas, laceradas por los látigos y por los metales que llevaban los látigos y los huesos. ¿Por qué? Porque aún tenemos hoy el poder de la sangre de Jesús para romper toda maldición. La espalda significa pasado, significa generaciones de atrás, significa algo que lo puede perseguir. Entonces, las maldiciones generacionales que pueden levantar en su familia o algo, ahí están las llagas de Cristo, en sus espaldas, por los látigos, fueron arrancadas, fueron canceladas, fueron castigadas. Recibió en sus manos, recibió también clavos, donde todo lo que hoy extendemos tiene que ser para bendición, no tiene que ser para maldición. Sobre los pies, nuestro caminar debe ser como el Cristo resucitado, un caminar santo. Lo que entregamos con nuestras manos tiene que ser justo. Lo que hacemos con nuestro ser, con nuestros pensamientos, hoy ya hay un cambio diferente. Y el siguiente, hasta sus costillas, fue traspasada. O sea, todo el cuerpo de Cristo fue castigado por el pecado. O sea, la Biblia dice que Jesús se hizo el ¿qué? Pecado. O sea, prácticamente Jesús, desde la cabeza a los pies, era visto como pecado. Entonces por eso fue castigado de esa manera. Los pecados suyos, los pecados míos, los pecados del vecino, de la vecina, los pecados de sus vecinos, los pecados de sus hijos, los pecados de sus nietos, los pecados de sus antepasados, fueron llevados en la cruz del Calvario. Ahí fueron llevados, clavados, crucificados. Pero tenemos perdón para con Dios. Y lo importante de la muerte de Jesús no es que Él murió, sino que Él resucitó, porque si Jesús no resucita, entonces en vano hubiera sido su muerte. La muerte de Jesús es válida por la resurrección, y por la resurrección existe la iglesia de Cristo a nivel mundial. La iglesia de Cristo nació a través de la lanza que tomó, porque Él quería una iglesia sin mancha, sin arruga y sin mácula. Entonces las mujeres llegaron, ofrecieron especias a nadie porque no hallaron nada, y lo que vieron fue que
piedra estaba removida, versículo 2, y era removida la piedra del sepulcro, y esa piedra no la podía mover nadie fácilmente, porque era una roca muy grande que tapaba la entrada, y la piedra la hallaron removida, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Para muchos hasta el día de hoy el cuerpo de Cristo fue robado, porque los romanos, y eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos, los romanos estaban pendientes, hasta guardia le pusieron para que no se robaran el cuerpo, porque había una profecía de que Jesús iba a resucitar, y como le tenían temor para que no quitara el gobierno humano, pero él mismo había dicho que el gobierno de él no era del mundo, entonces lo que hicieron fue que le pusieron guardias, y hasta los guardias conocieron que Jesús resucitó. Entonces ellos tenían temor de la resurrección, por eso pusieron guardias, y los romanos se creyeron, porque si no hubieran creído no hubieran puesto guardias. Y los discípulos no creían, para los discípulos, los apóstoles, ya Jesús ya estaba muerto, ya nunca iban a volver a ver a su maestro. Jesucristo murió, pero se olvidaron de la profecía que le había dado, de la palabra que le había dado. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Por eso donde Cristo está, algo va a pasar, dijo alguien. Aquí hubieron 2 ángeles, 2 hombres presenciables, dando a conocer la resurrección de Cristo. Estaban presenciando que gente iba a llegar para decirle que Cristo no estaba muerto. Entonces las mujeres dice que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, o sea, hubo reverencia. Ellos se inclinaron. Al igual que usted, cuando siente la presencia de Dios, se pone a tierra, no se pone a platicar, no se pone a masticar chicles, no saca su celular, sino que siente que la unción empieza, entonces ya empieza, aparta la silla y se inclina, rostro a tierra, haciendo reverencia que el poder del Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y le dijeron: ¿por qué buscáis entre muertos al que vive? Ahora, ¿quién está buscando usted? ¿A un Cristo vivo o a un Cristo muerto? Según su fe, así va a ser al Cristo que ha estado sirviendo o ha estado buscando. Nosotros debemos de seguir y servir a un Cristo vivo, un Cristo que levanta, un Cristo que sana, un Cristo que restaura. Y ellos dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Pero les digo estas palabras: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, les dijo, les trajo a memoria los ángeles, y no el Espíritu Santo, sino que los ángeles les dijeron que se acordaran de lo que él les había hablado, hasta les había olvidado. Ahora, ¿cuánta palabra profética se le ha olvidado a usted? Y usted debe recordarla, porque el que no recuerda una promesa del Señor prácticamente no puede reclamarla, y el que no reclama no recibe o no obtiene, porque hay profecía o hay promesas que Dios ha soltado que usted debe de pedírselas a Dios, debe de reclamárselas a Dios, debe decirles dispuesto. Pero porque hay gente que no reclama nada, porque no está haciendo nada. Y toda promesa requiere una acción, que usted le puede dar muchas profecías, pero si usted no hace nada, no, jamás va a recibir algo. Toda palabra profética es condicional, toda profecía lleva sus condiciones, y debemos de hacer algo para que se cumpla. Jesús entregó su cuerpo y se cumplió lo que él dijo, porque lo entregó, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ese era el día de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Necesitamos una iglesia del tercer día, una iglesia de resurrección, una iglesia de levantamiento. Necesitamos hombres del tercer día, pero están hombres como el primer Adán y no como el segundo Adán. Si Cristo resucitó, debemos de reflejar a un Cristo resucitado. Si Cristo se levantó de los muertos, pues la gente debe estar activada. Eso es lo que Dios quiere. O sea, la gente no puede venir con una gran pereza, congregarse, agostezando, yendo hoy, no quiero ir. La gente debe estar activada, porque está sirviendo a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que se levantó. Usted debe de servirle con más fervor, porque sus pecados ya fueron perdonados, porque el día que Cristo venga usted se va con él, porque nuestro nombre está en el libro de la vida.
Eso es lo más importante, que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. No importa cuántos cuadros de honor tenga de la escuela, de la universidad, si es de primer grado hasta el último titulado de médico, salió con excelencia académica, pero si no tiene a Cristo está aplazado. Necesitamos tener excelencia con Dios, esmerarnos por las cosas de Dios, porque lo más importante es donde nuestro nombre está escrito, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Fue borrado del libro de la muerte. Satanás tiene un libro, el libro de la muerte. Dios tiene un libro llamado el libro de la vida, y es ahí donde está nuestro nombre. Yo no sé si usted está seguro si el nombre suyo está escrito en el libro de la vida, o todavía está dudando. Y si no, venga, repita la oración de fe conmigo para que sea escrito ahorita. O piensa que ya lo borró. O piensa que ya la página ya se va a romper porque lo borrando, ahí mismo pasa. Ahí todo gastado está el renglón, ahí. Y vuelve a escribir, lo vuelve a borrar. Entonces ahí está nuestro nombre, inscrito en el libro de la vida. El versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras hasta que se las recordaron el tercer día. Hay cosas en la vida que suceden y hemos sido advertidos. Y hasta que miramos los resultados o alguien nos dice, nos empezamos bien a gozar o a lamentar. En este caso, para estas mujeres era un gozo de que las palabras que Jesús dijo se las recordaron y vieron el resultado. Pero hay muchas veces que hay palabras de advertencia y cuando vemos la situación dice, yo me había advertido y no hice caso. Ya sea por predicación, por palabra de sabiduría, por profecía, cualquier palabra, pero debemos tener en cuenta, decir, Espíritu Santo, recuérdame toda palabra que tú me has dado. Si es una palabra negativa, pues se queda cancelado en el nombre de Jesús. Y si es una palabra de ataque o algo, usted tome autoridad, pero prepárese orando. La cancela en nombre de Jesús de acostado en la cama. La cancela en nombre de Jesús de viendo tele. Muchas veces por eso el enemigo nos lleva ventajas. Dios nos dice algo, nos advierte algo sobre la familia, sobre los hijos, sobre enfermedades o algo que ha de venir, pero es para que nos preparemos en oración, para que las cancelemos en el nombre de Jesús. Jesús jamás va a querer que le pase algo malo a un hijo de Él, pero sí le advierte porque lo prepara, porque la Biblia, el apóstol Pedro dijo que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y quien conoce todas las cosas se las advierte y se las lleva adelantada. Por eso una persona con revelación es alguien que va adelantado a los acontecimientos, sean buenos o sean malos, va adelantado. Y nuestro deber es orar siempre por las bendiciones y cancelar toda palabra que venga a dañar nuestra vida o nuestra salud. Yo recuerdo una vez que le dije a mi mamá, mire que yo me miré las piernas un montón de ronchas, un montón de sarpullido, como alergia. Pero yo me miraba así, me miraba todo lleno de ronchas. Y en eso, va todo viendo cosas. Yo no me miraba nada, pues estaba con salud. Y yo no cancelé, ni dije, ni oré, ni nada. Yo todo lo que enseño y predico es por experiencia, pues. Ya las 2 semanas estaba con chikungunya. Andaba todo lleno de ronchas, todo solo en la cara no me salieron, del cuello, todo el cuerpo. Y ahí me quedé viendo las piernas igualitas como las vi semanas antes. Entonces pero nosotros mire que veo esto, veo lo otro, lo recibo en el nombre de Jesús, pero ahí nos quedamos que lo recibo en el nombre de Jesús, o lo cancelo en el nombre de Jesús, pero ahora sigamos orando para que se acelere. Todas las cosas llevan el tiempo de Dios, pero la oración las acelera. La oración las acelera porque Dios ve el anhelo y ve la fe que tenemos. Si oramos por lo que queremos, pues lo recibiremos. Si dejamos de orar por lo que queremos, pues se tardará. Aunque venga, se puede tardar. Entonces todas las cosas llegan al tiempo de Dios, correcto. Pero si oramos, pues Dios acelera y también llegan los tiempos de Dios acelerados. Quienes adelantamos el proceso o nos retrasamos somos nosotros. Pero si Dios ve la insistencia, es como cuando usted tiene un hijo
Tal vez usted le va a comprar algo y todo, pero tanto es la necesidad que usted lo termina comprando. Ahora, ¿era el tiempo de dárselo o no? Bien que el tiempo de Dios es perfecto. Pero, por ejemplo, si su hijo le pide algo, pero deja de neciarle, y usted le dice, no, en la tarde, pero si su hijo se le olvida, no se lo da. Se ahorró ese dinero. O sea, hablo de cuando Dios no ha prometido algo, porque Dios promete algo, lo cumple. Me refiero cuando usted pide, pero Dios no se lo ha dado, sino que son las peticiones suyas. Entonces su hijo le dice, dame tal cosa, en la tarde te lo compro, pero si a su hijo se le olvida, no se lo vuelve a pedir, estoy seguro que usted no se lo da. Dios a veces lo hace, pero ¿por qué? No porque es tacaño, sino porque Él quiere comunión con nosotros y que damos su mano contestándonos. Y por eso resucitó para darnos bendiciones que nos dan vida eterna y nos dan acceso a otras cosas aquí en la tierra. Pero dice que volvieron al sepulcro estas mujeres. Dice, volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Judas, lastimosamente, ya se había ahorcado, ya se había estallado su cuerpo, y a todos los demás. Aquí aparecen el nombre de las mujeres en el versículo 10. María Magdalena, era Juana, María la madre de Jacobo y las demás que andaban con ellas. Mas a ellos, dice aquí, les parecía locura las palabras de ella y no las creían a pesar que se las habían declarado. Y Dios se revelaba más a los 12 que a las mujeres. Pues las mujeres creyeron de lo que escucharon después, y los que andaban más cerca de Jesús dudaron, no creyeron. Y el versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oigan bien, ¿quién salió corriendo? Llevan la lectura. Judas, vaya. Dice que salió corriendo Pedro. Cuando le dijeron salió corriendo, pero ahora, porque Dios usaba a Pedro, vemos que Pedro era atrevido para todo. Pedro fue el que salió de la barca y salió de su comodidad y caminó sobre el agua. Podemos ver a Pedro que cuando querían apresar a Jesús no anduvo con misericordia, sino que sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre. Y podemos ver que cuando le dijeron Jesucristo ha resucitado, no está en el sepulcro, salió corriendo a ver si era cierto. Entonces podemos ver que había un Pedro atrevido. Y en el libro de Hechos, con el poder del Espíritu Santo, fue más atrevido todavía. Si una persona es así, naturalmente, imagínense espiritualmente, si Dios saca del anonimato lo que no es, o a lo tímido, imagínense a alguien que ya tenga esta convicción, ¿qué más resultados puede dar? El problema es que nosotros creemos en el Cristo, pero profesamos un Cristo vivo, un Cristo resucitado, pero caminamos como un Cristo muerto. O sea, nuestras actuaciones son como de Cristo muerto. Las iglesias deben haber bastante júbilo, debe haber bastante gozo, debe haber bastante fervor a la manera de adorar, a la manera de alabar el nombre de Cristo, porque la adoración y la alabanza es individual, aunque estemos colectivamente. O sea, eso va a iniciar de ustedes. Mire, si miro que aquel salta, voy a saltar yo, porque a mí me da pena saltar solo. Si miro que aquel aplaude, yo aplaudo, porque a mí no me gusta estar aplaudiendo a mí solo. Si miro que aquel danza, pues yo danzo, porque así es la cosa. No, en Cristo somos adoradores en espíritu y en verdad individualmente, aunque estemos unidos, pero su adoración y su alabanza debe de inyectar el fuego en otros, debe de encender a otros, debe de vivificar a otros, porque a quien estamos alabando y adorando es a un Cristo resucitado. O sea, Jesús está entendiendo sus pensamientos. Jesús sabe si está viendo su reloj, si quiere ver su celular, si está viendo si viene el bus. Jesús sabe todo. Pero lo importante es que usted sepa que Él está vivo. A mí no sé, aquí nadie me mira. Puede hacer esto, Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Donde quiera que se meta, ahí está Cristo. Porque hoy es omnipresente por medio del Espíritu Santo. Jesucristo está en todo lugar, en la casa. Si usted se mete debajo de la cama, ahí está su presencia.
Si usted sube a la terraza, ahí está su presencia. Si mete al sótano, ahí está su presencia. Si cierra la puerta, dice que Jesús aún resucitado, dice que traspasó las paredes y se asustaron aquellos. Entonces hoy estamos en la misma dimensión, el Espíritu Santo está sobre usted. Si se arropa también, ahí está. Mientras usted se baña, ahí está la presencia de Dios. Ahí está Cristo. Pero cuando es un adorador, cuando alaba su nombre, aunque cante desafinado, ahí está Cristo. O sea, con todo lo que hagamos para Dios, ahí está Cristo. O sea, si nosotros honramos a Dios, lo que sea, si estamos orando por un enfermo, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Si estamos aconsejando a alguien, ahí está la presencia de Dios. Pero a veces nosotros hacemos las cosas tan rutinarias o naturales que nos olvidamos de su presencia, que es lo más importante. Porque Cristo resucitó para estar con nosotros todos los días, no de vez en cuando. No los días que hay culto, no los días de enseñanza, sino todos los días. Toda esta Semana Santa, si usted se tiró ahí en la playa, se tiró en un río, en una poza, en la pila, compró una pila, una piscina inflable, ahí estaba la presencia de Cristo. Ahí estaba la presencia de Dios. O sea, el hecho que no hayamos venido a la iglesia por esos días no significa que Dios se ha alejado de usted, anda más cerca, porque el Padre, para que no se ahogue su hijo, y que tenga 40 años, 50, el Padre siempre anda pendiente de sus hijos, entonces Dios también es igual, anda pendiente de nosotros. Entonces Jesús resucitó y ese nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, y la dimensión de nosotros es mayor que la de los apóstoles. Pero necesitamos más fe, decir, Maestro, aumentanos la fe. Jesús, llénanos de tu fe, de tu presencia, de tu poder. Seamos como Pedro, levantémonos al encuentro del Cristo resucitado, no del Cristo muerto. No es que va a resucitar cada año, nada, pero es un recordatorio que Él venció la muerte. Es un recordatorio que Él venció el pecado. Los clavos no detuvieron a Jesús. La muerte, la tumba no detuvo a Jesús, ni los lienzos, porque Pedro fue a dar los lienzos tirados y fue maravillado. Entonces ellos, en el libro de los Hechos, la dimensión de los apóstoles fue mayor porque vieron el poder de Cristo resucitado. Si ellos vieron la dimensión del Cristo terrenal en el ministerio de 3 años y medio, pues su fe fue acrecentada, su palabra fue acrecentada, su nivel de percepción espiritual fue aumentado, porque Jesús también venció la muerte. Jesús venció la muerte. Y entonces Jesús hoy está a la diestra de Dios Padre. Ha dejado al Espíritu Santo. Busque Lucas 24, verso 50. Lucas 24, versículo 50. Con esto voy cerrando. Jesús está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Y está así como usted, igual que mí, pero sin pecado, en espíritu, en alma y en cuerpo, porque Él resucitó completo. Lucas 24, 50. Dice la Biblia, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Vemos bien, hasta bendijo a su pueblo, a los discípulos. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos. Y fue llevado arriba, ¿a dónde? Al cielo. Ellos, después de haberle adorado, oigan bien, ellos nunca alcanzaban de adorar. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Yo no sé, que me siento triste, pero estos adoraron antes de ir con gran gozo. Estos adoraron para tener el gozo del Señor. Y estaban siempre, ¿dónde? Imagínense, y estaban siempre en el templo. ¿El qué estaban haciendo? Alabando y bendiciendo a Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros. En primer lugar, debemos adorar para que el gozo del Señor esté en nosotros perpetuamente. Debemos de estar en el templo, en la casa de Dios, alabar y bendiciendo a Dios, porque Cristo resucitó, porque aquel que murió se entregó por mis pecados, se entregó por las enfermedades, se entregó por todas las dolencias, ascendió al cielo, pero antes de ascender también bendijo a los discípulos, y los discípulos son nuestros antecesores.
por los discípulos, por el precio de ellos que ya murieron. Nosotros estamos como iglesia de Cristo en esta tarde. Por ellos estamos aquí. Jesucristo oró por nosotros en San Juan 17. Él ya tenía preparado la iglesia del Señor. Busque Mateo 28. Desde el momento de su resurrección, Jesús prometió no abandonarlo, no dejarlo, sino estar con usted, estar conmigo siempre. Mateo 28. Usted no está solo, el Señor está con usted. Ha tenido problemas, el Señor está con usted, porque Jesús no está muerto. Jesús está con usted. Dios es grande. Dios está manifestándose en este tiempo por medio del Espíritu Santo. Mateo 28. Dice la palabra del Señor, 28, vamos a leer desde el 19. Un muerto no le va a decir esto, sino un vivo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí habla de que Él va a estar. Ahora solo falta que el enemigo quiera ponerlos duda, igual que aquellos que dudaban que Jesucristo había resucitado, habiéndoles dicho. Y a veces nos pasa lo mismo, a veces dudamos que Dios está con nosotros y ya dijo que va a estar con nosotros todos los días. El último, San Juan 17. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo se levantó de los muertos. Jesucristo es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Él es nuestro libertador y nuestro sanador. San Juan capítulo 17. Aquí está la oración por usted, la oración que hizo por mí. Dios sabe su pasado, conoce su presente, pero también sabe su futuro. Nuestro deber es alinearnos día a día con el propósito de Dios haciendo su voluntad. San Juan capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra del Señor, verso 20. Dijo Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Aquí nos habla de la presencia de Dios en esa oración. Padre e Hijo son uno, así que Él rogó por dos cosas. Número uno, por crecimiento. A los discípulos les dijo, hagan más discípulos, pero les dijo que Él iba a estar con ellos cuando hagamos la voluntad de Dios, veremos esos resultados. Número dos, les dijo que Él pedía por ellos y por los que habían de creer en la palabra de ellos, en esa palabra que vemos nosotros. Y también habla de la unidad, que se tiene poco. Habla de que seamos uno, así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Entonces, si a veces nos cuesta ser uno con Dios, imagínense con las personas, pero el que ama a Dios va a amar a su prójimo. El que no ama a Dios, pues es que no lo ha conocido, dijo el mismo apóstol. Pero hoy tenemos la noticia de que Cristo resucitó. Tenemos la noticia de que Cristo está vivo. Tenemos la noticia de que Cristo
está a la diestra de Dios Padre, pero su presencia está aquí con nosotros en la tierra. Así que no debemos temer el mal nocturno, no debemos temer las enfermedades, no debemos temer nosotros a ninguna oposición de los infiernos, sino que debemos tener seguridad en la resurrección de Cristo. Póngase de pie en esta tarde. Debemos celebrar el gozo de la resurrección. Jesucristo no lo tuvieron los clavos, ni en sus pies, ni en sus manos. No lo detuvo la tumba, no lo detuvo el sudario, no lo detuvieron los lienzos, no lo detuvieron los dos guardias que tenía a disposición la tumba. Porque cuando el Espíritu Santo dice que te voy a levantar, es porque Él lo levanta sin importar quién quiere impedir su levantamiento. Por eso Dios quiere que usted se levante no en el Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado con poder y con gloria, porque Él es su maestro, Él es su mentor, y Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Cristo resucitó, para darnos la misma resurrección y tener vida en abundancia en esta tierra y tener vida eterna en el cielo.